Hola, estimados y estimadas alumnas y alumnos. Nuevamente nos estamos encontrando para continuar en este trabajo que hemos hecho de manera telemática, en donde los videos hoy día están cumpliendo un rol bastante importante, producto de la situación de pandemia que tenemos hoy, y que espero que de alguna manera esté contribuyendo al trabajo que ustedes están realizando desde sus hogares. Señalar primero de que el documento matriz central que nosotros o que ustedes tienen es el texto del estudiante en las 4 asignaturas que nosotros hemos trabajado para el año: matemática, lenguaje, historia y naturaleza. Y que todo lo que nosotros vemos o analizamos o complementamos a través de los videos está en los textos, ¿ya? Ahora, obviamente, si ustedes tienen el tiempo y tienen la forma de hacerlo, pueden irlo complementando con información que pueden buscar a través de las plataformas como podría ser YouTube o bien Internet, ¿ya? La idea es que lo que estamos haciendo vía telemática contribuya a que ustedes entiendan lo que nosotros queríamos que se hubiera realizado de manera presencial. Hoy día vamos a finalizar la unidad 2 de la asignatura de historia. Solamente nos queda ver el último aprendizaje esperado de esta unidad, que tendría que ver con analizar el fin de la Guerra Fría y la hegemonía de Estados Unidos en la actualidad. Eh, a modo de ir recordando, en la clase anterior nosotros vimos lo que significó el concepto de Guerra Fría, que parece digamos, un título bastante contradictorio, ¿cierto? Pero la Guerra Fría es este conflicto que se produce a continuación de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, que finalizó el año 1945, oportunidad en que Estados Unidos lanza sobre Japón 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki, y que a la postre significó la rendición de Japón y con ello la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Pero surge digamos, a la par, una vez finalizada la Guerra Mundial, esta Guerra Fría que se produce entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y que básicamente tiene que ver con un pensamiento, con una propuesta ideológica por parte de ambos estados, ¿ya? Eh, Se denominó Guerra Fría porque, si bien es cierto, fue un conflicto que tuvo varios hechos donde efectivamente el conflicto pudo haber sido pasado desde una situación no declarada a un hecho absolutamente, digamos, declarado, ¿cierto? Eh, Ambos estados o ambas potencias tienen en algún momento algunos conflictos, particularmente en los países tercermundistas. Hablamos de América, por ejemplo, pero nunca hubo esa declaración como lo vimos tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, en donde un país le declaraba la guerra abiertamente a otro. Aquí no hay una declaración abierta, no hay una declaración explícita, pero sí hay conflictos. Y eso tenía una razón de ser, que en el fondo apuntaba a que ambos estados, la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿cierto?, querían apoderarse o tener el control del planeta. Bueno, desgraciadamente para la Unión Soviética, el conflicto o los conflictos en los que participó tanto en la Primera como particularmente como en la Segunda Guerra Mundial, generaron en el país una situación de crisis económica bastante considerable. Por lo tanto, al término de la Segunda Guerra Mundial, y habiendo sido parte del bloque triunfador, si ustedes quieren, la Unión Soviética debe de alguna manera volver al país, a poner de pie el país, ¿cierto?, que había quedado bastante maltrecho. Pero teniendo la Unión Soviética un pensamiento o una ideología distinta, en este caso, a la que tenía obviamente Estados Unidos, muchos países europeos que están dispuestos a
prestar ayuda particularmente económica a la Unión Soviética, pusieron como condición que cambiara, que se produjera una reapertura, una apertura hacia un estilo o hacia un sistema de gobierno más democrático. ¿Ya? Dentro ahí surge lo que es la perestroika y la glasnost particularmente, que es esta apertura. El líder soviético que le tocó encabezar esta suerte de transformación de la Unión Soviética fue Mikhail Gorbachev, que era el personaje que habíamos visto en la clase anterior. Bueno, efectivamente los países y particularmente la Unión Soviética se produjo esta transformación y con ello el logro de los recursos que de alguna manera permitieron nuevamente poner de pie al Estado, que estaba bastante maltrecho. Bueno, si hay algún ganador, si pudiéramos denominar así, producto de este conflicto, fue particularmente Estados Unidos. ¿Ya? Estados Unidos, con el término de la Guerra Fría, Estados Unidos se convirtió en la potencia hegemónica en el contexto internacional. Eso significa que el liderazgo norteamericano tuvo un predominio que hasta el día de hoy existe en el plano económico, cultural, político y militar. Esto significó un reordenamiento de las políticas y de los estados, particularmente en cuanto a un sistema de mercado, que en este caso correspondería al sistema de mercado liberal, ¿cierto? Que de alguna manera era lo que proponía o propugnaba en este caso Estados Unidos. La extensión de la democracia como sistema de gobierno es otra de las características que significó la hegemonía por parte de Estados Unidos en el planeta. Y Estados Unidos surge además como una especie de gendarme del mundo, como un paladín, como un superhéroe, ¿cierto? Que interviene en los diferentes conflictos a nivel del planeta, ¿cierto? Como de alguna manera protegiendo a los más débiles. Las justificaciones que se han utilizado de la intervención de Estados Unidos en diferentes hechos a nivel de diferentes continentes tienen que ver con el resguardo de la libertad y la lucha contra el terrorismo mundial. Esos han sido los argumentos que Estados Unidos ha planteado cuando le ha tocado intervenir. No podemos olvidar esto como un hecho que a nosotros particularmente nos afectó, nos tocó, que fue lo que se ocurrió durante el periodo de gobierno de Salvador Allende. Salvador Allende, para Estados Unidos, fue un presidente que comulgaba mucho con la idea de la Unión Soviética. Por lo tanto, en ese contexto significaba, en cierto modo, una amenaza para lo que Estados Unidos como guardián, como paladín del mundo y del planeta pretendía. Por lo tanto, ahí también se produce una intervención que a la postre significó el golpe de Estado del año 1973, encabezado por la Junta Militar. ¿Ya? Ahí hubo una participación bastante relevante en tanto apoyo logístico y apoyo económico por parte de Estados Unidos. Y el otro consecuencia fue la integración económica, pasa el mundo desde la integración económica y la integración política, a modo digamos, de ejemplo, la creación de la Unión Europea. A continuación de eso, ustedes tienen una actividad que es de carácter grupal, pero que en este caso ustedes van a realizar de manera individual. Y tiene dos preguntas. La pregunta número 1 dice cuáles son las ventajas y las desventajas de que un país se declare gendarme del mundo. Y la pregunta número 2, ¿por qué creen que el terrorismo se ha extendido como una amenaza para el mundo? Lo que ahora tenemos en la pantalla es la síntesis de la unidad número 2, donde ustedes estarían en condiciones de ir completando este cuadro a partir de los contenidos y de los diferentes temas que hemos ido tratando en esta unidad número 2. Y además esto serviría como evaluación
de la unidad número 2. O sea, ustedes tendrían que completar el cuadro y enviármelo vía WhatsApp, vía correo, ¿cierto? Una fotografía con el nombre en alguna parte para poderlos identificar y así poder empezar a pensar en notas, dado de que en algún momento el año escolar, este año bastante irregular producto de la pandemia, tendremos que cerrar. Y a continuación en su texto también tienen las evaluaciones, ¿cierto? Aquí tienen un ordenamiento cronológico de diferentes momentos de la historia: la Revolución Rusa, la Gran Depresión Económica, que fue la del año 1929, la Guerra Fría, que es el tema que acabamos de hablar, la Primera Guerra Mundial, la hegemonía de los Estados Unidos, que es la consecuencia que se produce producto de la Guerra Fría, y la Segunda Guerra Mundial, y el concepto de imperialismo. Estos puntos que están acá o estos eventos ustedes van a tener que ordenarlos cronológicamente de acuerdo a cómo fueron dándose en el transcurso de la historia. Y las preguntas que están en la página 49 y también en la página 50. Y de esta forma cerramos la unidad número 2 del módulo 1 para pasar a la unidad número 3 del mismo módulo. Vuelvo a reiterar mi absoluta disposición para que ustedes, cuando tengan las dudas, me las planteen por los canales que ya hemos señalado, vía telefónica puede ser, ¿cierto? Mi número ustedes lo tienen, vía WhatsApp o también vía correo electrónico. Reitero mi deseo de que se cuiden, de que más temprano que tarde este problema que tenemos hoy día pase, obviamente con la colaboración y participación de todos ustedes, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Un gusto y au revoir, goodbye, adiós.